¿Quién es el hombre que con voz potente y resoluta se atrevió a desafiar reyes y líderes religiosos? ¿Quién fue el profeta que, desde el corazón del desierto, clamó por la venida de un nuevo reino? ¿Qué vida vivió Juan el Bautista? Un destino marcado por la proclamación y el sacrificio, que dejó un legado imborrable en la historia de la humanidad. Imagina un tiempo en el que la esperanza parecía desvanecerse y la oscuridad se cernía sobre un pueblo cansado y olvidado. ¿Cómo encontró un simple niño, criado entre las arenas del desierto, la valentía para convertirse en el precursor de alguien tan extraordinario como Jesús de Nazaret? ¿Qué mensajes urgentes reveló al mundo que aún resuenan con fuerza en nuestros corazones hoy en día? Adéntrate en la vida de Juan el Bautista, un profeta que no solo preparó el camino para el Salvador, sino que modeló el significado de la fe en tiempos de adversidad. Acompáñanos en este viaje épico, donde exploraremos sus profundas convicciones, sus sacrificios y su poderoso legado que, a medida que sigue propagándose, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda espiritual. Estás a punto de conocer la fascinante historia de un hombre que, aunque vivió en el pasado, su voz perdura en el presente. En un tiempo de turbulencias y esperanzas, en el corazón de Judea, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Su madre, Elisabet, una mujer de fe inquebrantable, había esperado años por este regalo divino, mientras su esposo Zacarías, un sacerdote, clamaba al cielo por un hijo. Cuando el ángel Gabriel anunció la llegada de Juan, un aire de misterio envolvió su hogar. El pequeño Juan creció imbuido con un sentido de propósito. Desde temprana edad, su mirada intensa y su risa contagiosa reflejaban una sabiduría que iba más allá de sus años. Muchos en la aldea murmuraban sobre él, sintiendo que había algo especial en el niño que jugaba entre las flores y corría por los campos. Sin embargo, el destino tenía grandes planes para él. Al cumplir los 30 años, Juan dejó atrás la comodidad del hogar y se adentró en el desierto, donde la soledad lo abrazó y el silencio se volvió su amigo. Allí, en la vastedad del desierto, se encontró con la voz de su espíritu y comprendió que su misión era mucho más que la de un simple profeta. Debía preparar el camino para el Salvador que estaba por venir. En su piel dura y desgastada por el sol, vestía ropas de piel de camello y su dieta consistía de langostas y miel silvestre. Los que lo veían se maravillaban de su esencia vibrante y de la luz que emanaba de su presencia, y con el susurro del viento comenzaron a llegar multitudes atraídas por sus enseñanzas, buscando respuestas en su poderosa voz. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», clamaba Juan, y su mensaje resonaba en cada rincón como un eco persistente en los corazones de quienes anhelaban la llegada de un nuevo amanecer. A medida que más y más personas acudían a él, la fama de Juan creció. Los buscadores de verdad, los perdidos, los que necesitaban redención, encontraban en él la esperanza que tanto anhelaban. Pero esta popularidad no estaba exenta de peligros. Las autoridades religiosas veían a Juan como una amenaza a su poder y a sus enseñanzas. Cada palabra que pronunciaba era una semilla de cambio que brotaba en el corazón de la gente, y esto inquietaba a aquellos que se aferraban a sus tradiciones. Las voces de advertencia comenzaron a murmurarse en las sombras oscuras del templo, y un aire de conspiración se cernía sobre el destino del profeta. Una mañana, mientras Juan impartía su mensaje junto al río Jordán, una figura poderosa se acercó a él. Era un fariseo llamado Nicodemo, un líder respetado que en la oscuridad de la noche buscaba entendimiento. Su voz temblorosa rompió el murmullo del río. «Maestro,
¿quién eres tú para proclamar tales cosas? Juan, con la calma de un guerrero en la batalla, soy yo quien debe ser bautizado por ti, dijo Jesús, su tono impregnado de humildad. Pero Juan, temblando de reverencia, respondió, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. La conexión entre ellos era como un río que fluía, una corriente que nadie podría detener. Con un profundo suspiro, Juan finalmente cedería. Se acercó a las aguas del Jordán y, entre murmullos de la multitud, sumergió a Jesús en el río. Las olas se cerraron sobre él, y en ese momento trascendente, el cielo se rasgó y la voz de Dios resonó. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gente quedó atónita. El eco de la voz divina reverberó en el corazón de todos los presentes, llenando el ambiente de una energía indescriptible. Mientras las voces de asombro y susurros reverberaban en el aire, Juan sintió que su misión estaba cumplida. Había preparado el camino, y ahora el Hijo de Dios estaba en su camino, listo para iniciar una revolución espiritual que cambiaría el mundo para siempre. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. Tras el bautismo, Jesús se retiró al desierto por 40 días, donde enfrentaría diversas pruebas. La misma tierra que había sido testigo de su unión junto al río, ahora sería el escenario de su lucha contra las tentaciones. A medida que el sol caía sobre el horizonte, las sombras de los demonios acechaban, y la guerra espiritual estaba a punto de comenzar. Juan, sin embargo, no podía descansar. La pasión por su misión lo mantenía alerta. Predicando con fervor en la orilla del Jordán, llamó a todos a un cambio radical. No solo se trata de arrepentirse, sino de transformar sus vidas. Drenia, proclamaba. La gente venía de todos los rincones, convencida de que él era el profeta prometido. Pero Juan ya sabía que su tiempo estaba limitado y que su papel era guiar a las almas hacia aquel que había de venir. En uno de esos días, entre la multitud que se arremolinaba ante él, se presentó Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Su imagen austera y su mirada afilada provocaron un murmullo de inquietud. Juan había criticado abiertamente al rey por su relación con Herodías, la esposa de su hermano, y ahora estaba en peligro. Sabía que los días oscuros se acercaban, pero su voz no se callaría. «Es ilegal que tengas a la mujer de tu hermano», le lanzó Juan sin titubear, y esas palabras resonaron en el aire como un trueno. Herodes, aunque atemorizado por el poder que Juan ejercía sobre el pueblo, decidió ignorar la advertencia y desearía que el profeta pronto fuera silenciado una vez por todas. La tensión creció, y la atmósfera se volvió palpable. La ira de Herodes ardía en su interior, y su deseo de venganza se convirtió en un fuego que nadie podría extinguir. La prisión, un lugar oscuro y húmedo, se acercaba a pasos agigantados para Juan. Pero él, en su fe inquebrantable, continuó predicando, inspirado por la idea de que aún en la adversidad, su mensaje debía brillar con más fuerza. Un día, mientras las corrientes del Jordán fluían, un grupo de fariseos se acercó a él, preguntándole si era el Mesías que esperaban. Juan, con humildad, negó serlo. «Yo solo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino para aquel que vendrá. Su sandalia ni siquiera soy digno de desatar». Sus palabras resonaban con un poder que iba más allá de su persona. En ese momento, uno podría sentir que la historia estaba a punto de desatarse, como un arco tenso esperando su flecha. Los días de serenidad se desvanecieron rápidamente cuando los murmullos en la corte de Herodes comenzaron a volverse rumores peligrosos. Mientras la gloria de su pueblo resonaba en las enseñanzas de Juan, los planes oscuros en la mente del rey se afianzaban.
Un banquete estaba en preparación, y como si el destino se hubiera reído en la cara del profeta, los eventos se estaban alineando para un desenlace brutal. La noche del banquete llegó, y la sala estaba llena de poderosos invitados, riendo y disfrutando. Herodías, la esposa de Herodes, había estado. A la mañana siguiente, enviados del rey fueron a la prisión, y con corazones endurecidos le cortaron la cabeza a Juan. La historia de su sacrificio se convirtió en un eco que resonaría a lo largo de los siglos. Mientras su vida se extinguía, Juan había logrado algo que muchos no podían vislumbrar. Había preparado el camino para el Salvador, y su legado viviría a través de las enseñanzas que Jesús esparciría por toda la tierra. Sus discípulos, al enterarse de la noticia, fueron invadidos por la tristeza y la indignación, pero no podían ignorar la luz que Juan había dejado atrás. Sabían que su maestro había sido fiel hasta el final, y su fe no podría ser vanificada por la oscuridad del odio. Comenzaron a contar la historia de Juan, de su valentía, de su compromiso con la verdad, y de cómo un hombre se había convertido en el precursor del hombre que traería salvación al mundo. En cada rincón donde compartían sus relatos, comenzaban a vislumbrar no solo un futuro esperanzador, sino también la promesa de un nuevo reino que se acercaba en la figura de Jesús. Con el corazón rebosante de respeto por su maestro caído, se prepararon para continuar la misión que Juan había comenzado. En los días que siguieron a la muerte de Juan, un profundo silencio se cernió sobre los corazones de sus seguidores. Sin embargo, la historia del valiente profeta no podía ser olvidada. Esta se transformó en un ardiente legado que resurgía como un fénix, motivando a sus discípulos a alzar la voz y proclamar el mensaje que había sido preparado en el desierto. Mientras tanto, Jesucristo regresaba de su tiempo en el desierto, fortalecido y listo para enfrentar el mundo. Con cada paso que daba por las aldeas de Galilea, los ecos de las enseñanzas de Juan aún resonaban en los corazones de las personas. Aunque había enfrentado pruebas, la misión de Jesús era clara: llevar la luz a quienes caminaban en la oscuridad. Al llegar a su propia tierra, comenzó a hacer milagros. Ciegos recuperaban la vista, cojos se levantaban a caminar, y hasta los muertos regresaban a la vida. Las multitudes se agolpaban a su alrededor, asombradas por la gloria de sus actos. Era un maestro que enseñaba con autoridad, pero siempre recordaba la voz que había llegado antes que él. La sombra de Juan nunca se alejaba del mensaje que proclamaba, y en su corazón Jesús llevaba consigo la memoria de su primo. Un día, mientras enseñaba en la sinagoga de Nazaret, Jesús se dirigió a la gente: «La Escritura se ha cumplido hoy en vuestros oídos». Las palabras golpearon como una tormenta, y la comunidad se dividió. Algunos creyeron, otros dudaron. Los fariseos, cada vez más molestos con la popularidad de Jesús, se aferraron a la tradición, incapaces de ver la revelación que se estaba desplegando ante sus ojos. Un clima de tensión se intensificó, y ya no podían ignorarse los rumores de las acciones de Herodes. La influencia de Jesús estaba creciendo, y el temor de que el rey decidiera acabar con él también comenzó a circular. Había quienes pensaban en cómo un nuevo profeta había emergido, y la ansiedad llenó los corazones de aquellos que, atemorizados, cuestionaban sus propias creencias. Una mañana, mientras la brisa suave corría entre los árboles, Jesús reunió a sus discípulos y les habló con seriedad. La verdad no siempre será bien recibida, y aquellos que caminan en la senda de la luz a veces enfrentarán oscuridad, advirtió, contemplando el horizonte. Las palabras de Juan resonaban en su mente.
y sabía que debía prepararlos para los desafíos venideros. No temáis a los que matan el cuerpo, sino que no pueden matar el alma, continuó. Fue un mensaje que encendió una llama de valentía en el corazón de aquellos que lo escuchaban, recordándoles que su misión era más grande que ellos mismos. Era una llamada a seguir adelante y nunca rendirse, incluso ante el peligro. Las multitudes seguían creciendo, y con su amor y compasión, Jesús tomó el tiempo para tocar a cada persona que se le acercaba. Y en medio de esta atmósfera de esperanza, la sombra de Juan seguía siendo un recordatorio. Después de un tiempo de reflexión, Jesús emergió de su soledad, decidido y con el espíritu encendido. Debo ir a las ciudades y aldeas y compartir el mensaje del reino de Dios, les dijo a sus discípulos, quienes estaban a su lado. Así, comenzaron a viajar, llevando alegría y esperanza a muchos que se sentían perdidos y desolados. Las enseñanzas de Jesús resonaban entre la gente, y las historias del amor, la compasión y la redención comenzaron a dibujar un nuevo camino. Se convirtió en el paladín de los oprimidos, los marginados y los desposeídos, recordando a cada uno su valor inherente como hijos de Dios. Mientras la fama de Jesús se extendía, también crecían las tensiones con los líderes religiosos. Con cada milagro y cada parábola, la resistencia aumentaba. Aquellos que sostenían el poder estaban decididos a mantener su control a toda costa, y a medida que se acercaban a Jerusalén, la adversidad se volvió una constante en su camino. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús se encontró cara a cara con los fariseos, quienes intentaron atraparlo con sus astutas preguntas. Pero Jesús, en su sabiduría, les respondió con parábolas que los dejaron confusos y desarmados. Cada respuesta era un eco de las enseñanzas de Juan, un reflejo del deseo de verdad que ambos habían compartido. En esas interacciones, Jesús sabía que su tiempo era limitado y que debía prepararse para lo inevitable. La cruz se perfilaba en el horizonte, y cada decisión lo acercaba más a su destino. Pero en cada paso, sabía que Juan había abierto el camino y que debía honrar su legado. A medida que los días pasaban, el camino hacia Jerusalén se volvía cada vez más peligroso. Jesús rodeaba a sus discípulos de un aura protectora, enseñándoles sobre la fe, el amor y el sacrificio que se avecinaba. Ellos, llenos de incertidumbre, se preguntaban cómo podían seguir su ejemplo en un mundo que parecía tan hostil. La figura de Juan nunca estaba lejos de sus pensamientos. Su fiel testimonio les servía de guía y motivación. Un sombrío día de primavera, mientras las flores brotaban por doquier en el campo, Jesús entró en Jerusalén. Era un día de celebración, un día que marcaría el inicio de una nueva era. Montado en un burro, se acercó a la ciudad, y la gente lo recibió con vítores y palmas de olivo, exclamando, «Hosana». Sin embargo, en su corazón, él sabía que su entrada triunfal era solo el preludio del sacrificio que vendría. Los líderes religiosos estaban inquietos. A pesar de la jocosidad de los acontecimientos, su desprecio por Jesús se agudizaba. El mensaje de amor y salvación que proclamaba contradecía su rígido control y doctrinas. En secreto, comenzaron a tramar su caída. El ambiente se llenaba de conspiraciones a medida que se acercaba la celebración de la Pascua, una festividad que ahora estaba teñida de un oscuro presagio. Durante esos días, Jesús impartió enseñanzas profundas, relatando historias que capturaban la esencia de su misión. Una de ellas fue la parábola del buen samaritano, que enseñaba sobre el amor al prójimo sin importar su origen o creencias. La tierra de Judea era un ejemplo de división y desconfianza,
y estas enseñanzas provocaron tanto admiración como rechazo entre quienes lo escuchaban. Justo al caer la tarde, en un ambiente cargado de emotividad, Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. Mientras compartía pan y vino, un silencio reverente se apoderó del espacio. Con mirada penetrante, anunció lo que ninguno quería escuchar. «Uno de ustedes me traicionará». El aire se tornó pesado y los corazones empezaron a latir con fuerza. Cada uno se preguntaba si sería él quien traicionara al Maestro. Simón Pedro, siempre impulsivo, exclamó con fervor: «Jamás te traicionaré, Señor». Jesús, con una triste sonrisa, respondió: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Las palabras golpearon a Pedro como un puñetazo. La cena continuó, pero la oscuridad parecía cernirse sobre ellos. Había más en juego ahora que solo el futuro del grupo. Al terminar la cena, Jesús llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní. El vino y el pan aún pesaban en sus estómagos, pero la seriedad del momento pronto eclipsó su alegría. Mientras la luna brillaba, poco después, en la oscuridad de la noche, un traidor emergió entre las sombras. Judas Iscariote, un discípulo que había estado a su lado, se acercó con un grupo de soldados. Su traición había sido sellada con un beso, y el silencio del jardín se rompió con los gritos de captura. Al ver la escena, Pedro reaccionó instintivamente, desenvainando su espada y cortando la oreja de uno de los guardias. «No resistan a los que hacen el mal», dijo Jesús con calma mientras aplicaba su mano al herido, sanando su oreja. Aquel acto de compasión, incluso en medio de su propio dolor, fue un reflejo del amor que Juan había predicado. La multitud lo rodeó, y con manos firmes lo arrestaron, llevándolo a través de la noche, hacia un futuro incierto. Los discípulos, aturdidos y llenos de miedo, huyeron en todas direcciones. Observando desde la distancia, Pedro y algunos de los demás intentaron seguir su camino. El corazón de cada uno latía con angustia ante la incertidumbre del destino de su Maestro. En esa noche oscura, la fe de los mismos hombres que habían sido testigos de los milagros de Jesús fue puesta a prueba. Mientras tanto, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, ese consejo supremo de líderes religiosos que había jurado acabar con su mensaje. Las acusaciones llovieron sobre él, pero su respuesta era un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Los testigos falsos intentaron socavar su credibilidad. Sin embargo, no podían dañar la esencia de quien era realmente. La incertidumbre marcaba los rostros de los que lo rodeaban. En ese momento, la figura de Juan resurgió en la mente de Jesús, el valiente profeta que había preparado su camino con su propia vida. Juan había enseguido y había sido pionero en el acto de verdad. Jesús sabía que, al igual que Juan, él también enfrentaba su sacrificio. La decisión de Pilato se acercaba, pero la presión de la muchedumbre lo empujaba a una dirección en la que no quería ir. Mientras el Sanedrín clamaba por la crucifixión de Jesús, el eco de la voz de Juan, un faro de verdad, reverberaba en la mente de muchos. En ese momento decisivo, algunas personas recordaron la proclamación de Juan, el Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Finalmente, cuando Pilato se presentó ante la multitud, les ofreció la oportunidad de liberar a Jesús o a Barrabás, un criminal notorio. La respuesta fue unánime: «Libera a Barrabás». El corazón de Jesús se hundió al escuchar esos gritos. La traición de la humanidad se hacía evidente. Con una mezcla de incredulidad y resignación, Pilato lavó sus manos en un gesto simbólico, señalando que él no era responsable de la decisión que se venía. Jesús fue sentenciado a llevar su cruz hacia el Calvario,
mientras lo rodeaban soldados y una multitud furiosa. En su viaje, la carga no solo era de madera, sino también de los pecados de toda la humanidad. Mientras avanzaba, caía una y otra vez, y los soldados lo golpeaban para apurarlo. La mirada de Jesús, sin embargo, permanecía serena. Con cada paso que daba, recordaba a su primo Juan y cómo había sido un faro de esperanza en tiempos oscuros. El sacrificio de Juan tenía un significado especial ahora, porque sabía que su vida también sería un sacrificio por muchos. Entre la multitud, unos pocos permanecían fieles. María, la madre de Jesús, con el corazón hecho pedazos, lo observaba. María Magdalena lloraba a su lado, y otros discípulos se reunieron, sintiendo la desesperación que embargaba el momento. La lucha por encontrar esperanza en esos momentos de profunda tristeza era un testimonio del amor que todos compartían. El camino al Gólgota, el lugar de la calavera, fue largo y doloroso. Finalmente llegó al pico y lo colocaron en la cruz, levantando su cuerpo frente a una multitud que reía y burlaba de él. Las palabras de Juan resonaban en la esencia del sacrificio que estaba a punto de ocurrir. Él debe crecer y yo debo disminuir. Mientras la cruz estaba siendo levantada, Jesús miró a la multitud y con voz temblorosa pronunció: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de amor desbordante se convirtió en el testamento de su misión, recordando el sacrificio de su primo, que había ido antes que él. En ese momento, el cielo se oscureció, y un sol ofuscado lloró mientras colgaba en la cruz. Los soldados echaron suertes por su vestimenta, y las burlas incesantes de la multitud se sentían como puñales en su corazón. Pero en las sombras de su dolor, él escuchó las voces de aquellos que aún creían. María, su madre, y los discípulos, aún presentes, eran un faro de luz entre la oscuridad. A medida que las horas pasaban, el sol se ocultó y una oscuridad inquietante se apoderó del cielo. Fue un momento cúlmine. Un grito de dolor resonó al unísono del universo. Jesús, con voz quebrantada, clamó: «Es consumado es». En un grito de tu fe y sacrificio, todo lo que había hecho, cada milagro, cada oración, cada enseñanza había llevado a este momento. La tierra tembló y las cortinas del templo se rasgaron, simbolizando el nuevo camino que se abría para la humanidad. Con su último aliento, Jesús entregó su espíritu, dejando atrás un legado de amor, misericordia y verdad. En ese instante, el destino de la humanidad cambió, y con el sacrificio de un solo hombre, el camino hacia la salvación se había trazado. Mientras su cuerpo yacía en la cruz, las sombras de la noche comenzaron a retirarse. Juan el Bautista, en espíritu, no había olvidado el papel que había desempeñado en este relato. Su voz seguía resonando a través del tiempo, preparando a las generaciones venideras para recibir la gloriosa libertad que vendría. La noticia de la crucifixión del Maestro se esparció rápidamente como un fuego en un campo seco. Los discípulos, aterrorizados y abrumados por la tristeza, se encontraron reunidos en un escondite, el miedo anidando en sus corazones. Imágenes de las enseñanzas de Jesús les inundaban la mente, y la frustración y la confusión en sus almas eran palpables. La oscuridad del acontecimiento los había dejado sin esperanza, y se preguntaban si algún día podría renacer la luz. Quien estaba convencido de que todo estaba acabado era Pedro, quien había prometido ser leal hasta la muerte. En su interior, el remordimiento lo devoraba. ¿Por qué no estuve a su lado?, se repetía una y otra vez. Pero también en su corazón había un eco de la enseñanza de Juan. Incluso en el momento más sombrío, siempre podría haber un camino hacia la redención. Al caer la noche, José de Arimatea,
un miembro del Sanedrín que había tenido la valentía de reclamar el cuerpo de Jesús, se acercó a la tumba que había preparado para sí mismo. Con el apoyo de Nicodemo, se aseguraron de que el cuerpo de Jesús fuera envuelto con el más puro de los cuidados. Cada cinta de tela, cada gota de ungüento, era una declaración de amor, un homenaje a aquel que había traído la luz al mundo. Al sellar la tumba con una gran piedra, un sentimiento de pérdida y tristeza se cernía sobre ambos hombres, pero en su dolor también había un destello de esperanza. Las palabras de Jesús siempre habían prometido que, al tercer día, resucitaría. La idea parecía imposible, pero había una fe persistente, una conexión profunda que no podían ignorar. Mientras tanto, los líderes religiosos se reunieron para discutir los acontecimientos. Temían que la historia de Jesús continuara incluso después de su muerte. Debemos sellar la tumba y poner guardias para evitar que sus discípulos roben su cuerpo y digan que ha resucitado. Concluyeron con determinación. La mañana del tercer día, el sol se filtraba entre las nubes, como un presagio de la esperanza que estaba a punto de renacer. Las mujeres que seguían a Jesús, entre ellas María Magdalena, decidieron ir a la tumba para ungir su cuerpo con especias aromáticas. Sus corazones estaban llenos de tristeza, pero también de amor. Mientras avanzaban hacia el sepulcro, un súbito temblor de tierra sacudió el lugar. La piedra que sellaba la entrada a la tumba comenzó a rodar. Gran asombro llenó las almas de las mujeres. Al llegar, encontraron el sepulcro abierto, y dentro de él, una luz celestial resplandecía. Un ángel, con una vestidura brillante, les dijo: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Las palabras fueron como un torrente de agua viva que revitalizó su fe. El mensaje era claro. El sacrificio de Jesús había cambiado todo, y la muerte no era el final. Con corazones rebosantes de gozo, corrió junto a Pedro hasta el sepulcro, compitiendo en su velocidad, y cuando llegaron, encontraron todo tal como las mujeres lo habían dicho: la tumba vacía y las vendas caídas. En ese momento, la esperanza comenzó a renacer en sus corazones. La fe comenzó a tomar forma en sus almas. En los días que siguieron, la vida de los discípulos dio un giro asombroso. Se encontraban en una búsqueda no solo por entender la resurrección, sino por entender su nueva misión. Jesús había cumplido la promesa, y el triunfo sobre la muerte tenía un propósito más grande. Reunidos en el aposento alto, sintieron la necesidad de conectarse con el espíritu de su Maestro. Fue entonces cuando, en medio de sus conversas, Jesús apareció de pronto entre ellos, como una visión etérea salida de sus más profundos anhelos. «La paz sea con vosotros», dijo, y sus palabras resonaron en la atmósfera, disipando el miedo que había nublado sus corazones. Sus manos, aún marcadas por las heridas, les mostraron que había vencido a la muerte. Los discípulos estaban estupefactos y llenos de alegría. «Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros», continuó Jesús, infundiéndoles el poder del Espíritu Santo. En aquel momento, la vida cobró un nuevo sentido, y ellos entendieron que la misión que una vez fue compartida por Juan se extendía ahora a ellos. La verdad que Juan había proclamado se multiplicaba, y el mensaje del reino de Dios debía difundirse por todo el mundo. A medida que se aventuraban en esta nueva etapa, los discípulos comenzaron a compartir las buenas nuevas. Mientras viajaban, su mensaje se desbordaba con amor y pasión, y en cada ciudad, aldea y lugar que visitaban, el eco de la voz de Juan seguía resonando: «Prepara el camino del Señor». Las obras que Jesús había realizado, los milagros que había realizado, se convirtieron en testimonios vivientes,
inspirando a otros a seguir la senda de la fe. La vida de Juan el Bautista, aunque marcada por el sacrificio, extraordinariamente, había dado origen a una revolución que trascendía el tiempo y el espacio. La historia que había comenzado en el desierto seguía creciendo. En los meses siguientes, los discípulos enfrentaron muchos desafíos. La oposición de los líderes religiosos aumentaba y la persecución se volvía un riesgo constante. Pero en cada obstáculo recordaban los sacrificios de Jesús y Juan. La batalla que se libraba no era solo física, sino espiritual, y cada uno de ellos estaba decidido a perseverar. Mientras se dirigían a nuevos lugares, el eco del reino de Dios comenzó a resonar en oídos de promesas olvidadas. Aquellos que una vez habían estado en la oscuridad, ahora iluminaban el camino para otros. Las conversiones comenzaron a multiplicarse y los corazones eran transformados. Un día, mientras estaba en una ciudad llamada Samaria, un encuentro inesperado ocurrió. Jesús había iniciado un diálogo con una mujer en un pozo, rompiendo barreras culturales y sociales. Esa misma radicalidad que Juan había ejemplificado ahora, pero no todos estaban dispuestos a aceptar este cambio. El eco de la voz de Juan también resonaba en aquellos que temían perder sus posiciones de poder. Un antiguo enemigo, Saulo de Tarso, un ferviente perseguidor del camino del Señor, se alzaba con firmeza contra aquellos que proclamaban la fe. Sin embargo, Dios tenía otros planes para este hombre. En el camino a Damasco, una luz cegadora y una voz resonante se manifestaron. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». En un momento, la vida de Saulo se transformó. Entendió que todo lo que había hecho no era más que un intento de reprimir la verdad que había comenzado con Juan y culminado en Jesús. «Tú eres el Hijo de Dios», pronunció, y el cambio comenzó a reverberar en su interior. Saulo, que ahora sería conocido como Pablo, se levantó de una experiencia increíblemente humillante y gloriosa. Cambió su camino de opresión a uno de pasión. Dedicó su vida a compartir el mensaje del Evangelio en cada rincón del Imperio Romano. La voz de Juan, aún como un tambor distante, resonaba en la misión de Pablo, quien siempre recordaría que había una misión mayor que él mismo. Los relatos de las vidas tocadas por la fe comenzaron a multiplicarse. Bautismos, reuniones, opeturas de corazones incrementaron en cada comunidad que Pablo y los otros discípulos visitaban. La red de creyentes se extendía como un tejido radiante, unido por la voluntad de ser portadores del mensaje que había transformado sus vidas. Con el tiempo, cuando revisaban sus días, los discípulos recordarían a Juan el Bautista como un poderoso precursor que había allanado el camino. Su propio sacrificio no era en vano, y cada aspecto de su legado había encontrado un lugar en la historia de la salvación. El eco de su voz continuaba resonando en cada rincón donde se compartía el amor de Jesús. Semanas, meses y años se pasarían, pero la historia de Juan permanecía viva, y su llamado por un mundo a la redención se convirtió en un grito persuasivo que perdurará para siempre. Y así, la historia de Juan el Bautista, la vida del profeta que preparó el camino para el Salvador, no solo terminaría en un relato, su voz se fundiría en el movimiento poderoso del amor y la gracia. Desde las aguas del Jordán hasta los confines del mundo, su legado, su vida y su sacrificio seguirían preparando caminos para que otros en el futuro encontraran la verdad que él mismo había proclamado. La propagación del mensaje de la redención no se detendría. Cada nuevo creyente se convirtió en un faro en la oscuridad, llevando la luz que Juan había anticipado a las naciones. Los corazones inquietos, aquellos que anhelaban respuestas,
se llenaron de la esperanza que Juan había representado. Pablo, armado con la valentía surgida de su experiencia en el camino a Damasco, compartía el mensaje con fervor. Sus cartas, que pronto se convertirían en epístolas vitales, llevarían la voz del Bautista muy lejos, recordando a las comunidades que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A medida que Pablo viajaba, pasaba por ciudades y pueblos, predicando en sinagogas y plazas, desafiando a quienes se atrevieran a rebatir su fe. La historia del sacrificio de Juan se entrelazó en sus palabras, fortaleciendo el entendimiento de que cada vida importa y cada voz hace eco en el universo. Los seguidores de Jesús comenzaron a ser conocidos como los de la Nueva Alianza, un grupo diverso y vibrante que unía a judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres. La vida y la muerte de Juan pronto se entendieron como la siembra de una nueva vida, una semilla que crecería hasta dar el fruto de una fe inquebrantable. Y así, la historia de Juan no se limitó a un marco de tiempo, ni a un espacio físico en Judea. Y así, el cuento de Juan el Bautista, la vida del profeta que preparó el camino para el Salvador, se convirtió en una historia que trasciende el tiempo, una que perdurará en los corazones de las personas en todas las épocas, desde los días del desierto hasta los confines del mundo moderno. Su vida y su sacrificio fueron honrados y celebrados como un faro de verdad y esperanza. Los que siguieron la senda de verdad y amor continuaron sus enseñanzas, recordando que todo comienza con ser servicial, ser fiel y preparar el camino para otros. En cada acto de amar y servir, el sacrificio de Juan vivía en ellos, recordándoles que eran parte de una historia más grande. Al mirar hacia atrás, se dieron cuenta de que la historia de Juan no solo era una narración de su vida, sino una travesía hacia un encuentro divino. Desde los humildes inicios de un niño en Judea, hasta convertirse en el valiente profeta que desafió los poderes del mundo, su vida era un testimonio que dejaba claro que cada uno de nosotros está llamado a preparar el camino para el propósito mayor. Y así, en cada rincón del mundo, donde el resplandor del amor iluminaba las sombras, la voz de Juan seguía viva, resonando por siempre en el vasto tapiz de la historia de la fe. Fin. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Hemos recorrido juntos la increíble historia de Juan el Bautista, el profeta valiente que cambió la historia. Un legado de valentía, fe y sacrificio que continúa resonando en nuestros corazones. Ahora, queremos invitarte a ser parte de esta misión de compartir el mensaje de esperanza y luz. Suscríbete a nuestro canal. No te pierdas ninguna de nuestras futuras historias inspiradoras. Al suscribirte, te unirás a una comunidad apasionada por el crecimiento espiritual y el aprendizaje. Dale like si te ha gustado. Si esta historia tocó tu corazón, danos un me gusta y ayúdanos a que más personas descubran la valentía y el sacrificio de Juan el Bautista. Tu apoyo es fundamental para que este mensaje llegue a más oídos. Comenta abajo. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué parte de la historia de Juan el Bautista resonó más contigo? ¿Cómo puedes aplicar su mensaje en tu vida diaria? Comparte tus pensamientos, preguntas e inspiraciones con nosotros en los comentarios. Juntos, podemos difundir la poderosa historia de Juan el Bautista y continuar preparando el camino para un futuro lleno de fe y esperanza. No esperes más. Únete a nosotros y sé parte del cambio.